Hola, ¿cómo estás? Yo soy el profesor Pachi y esto es The Sherlock's Go. En esta ocasión venimos a la ciudad de Toledo. Es sumamente complicado identificar un espacio en el que te pueda hablar de la mejor manera porque es hermosísimo el lugar. Por supuesto está lleno de gente, lo en otros videos no ha sido un problema, pero ahora me gustaba como un sitio también un poco tranquilo y además hermoso como este. Mira, la idea es que pues llegamos aquí a un escenario normalmente de guerras, de conflictos, hay murallas, todo el pueblo está rodeado por ellas. Después te voy a enseñar un poquito más para que lo veas, pero por ejemplo acá hay mucha referencia a los templarios. Immanuel Kant lo que nos decía es que la guerra es mala por excelencia porque es un estatus en el que se permite hacer de todo. Por ejemplo, lo prohibido es donde podemos matar, robar, saquear, violar sin ningún castigo, y entonces para Immanuel Kant eso era como lo peor. Sin embargo, quiero hablarte, y esto parece como un cambio sumamente drástico, y quizás lo sea, de un tipo que, por ejemplo, sería el Quijote, ¿no? Y que sería, por ejemplo, un genio o un antihéroe. Ahí donde tenemos a estos antihéroes, tenemos a una figura que se puede jugar entre lo que es el héroe, pero con ciertas perspectivas del villano. Nosotros hemos estado cuestionando la maldad y entonces tendríamos que estar hablando de la figura del villano. ¿Qué pasa? Ustedes quizás me estarían diciendo, oye, pero es que debe haber personas malas que en esencia lo son. O sea, no me puedes dejar de un lado a un psicópata, a un sociópata, o bien desde el psicoanálisis a la personalidad o a la estructura de la personalidad perversa. Eso evidentemente existe y no me puede venir a decir usted, profe, que pues no le hagamos caso y que lo romanticemos y no. Ojo, todas estas series han servido para que no romanticemos ese hecho, para que de alguna manera no empecemos a creer que entonces todo en la locura es bueno, que hay que ser más libres en este aspecto, que hay que romper y todo eso. Puede que en sus casos lo hagas, pero no necesariamente que vayas y que lo apliques en todo. Eso no tiene ningún sentido. Vamos a hablar de tres figuras para explicarte, por ejemplo, lo que sería la sociopatía, la psicopatía o bien la perversidad. Y entonces me voy a ir a tres películas como referencia. Por supuesto, de eso tengo una conferencia mucho más amplia en donde puedes ver a más detalle estos elementos, pero ahorita trataré de ser breve en estas figuras. Vamos a hablar, por ejemplo, del Joker, y es aquí donde yo te digo no romanticemos las figuras, y te voy a decir por qué. Vamos a hablar de La casa de Jack, de Lars von Trier, y el otro es que vamos a hablar del Ángel, de una película que se llama El Ángel, que es la vida de Carlos Robledo Puig, es decir, quizás el asesino más famoso en Argentina, ¿no? Entonces vamos, mira, primero, ¿cuál es la diferencia entre un sociópata y un psicópata? Un sociópata va a ser, digamos, te lo voy a hablar desde Sara Pérez Casparian, que tiene un libro ahí de un manual de criminología. Y entonces, por ejemplo, ella lo que nos va a decir es que la única diferencia entre el sociópata y el psicópata, más bien no la única, pero la diferencia que tienen estos tres es tal vez el ámbito de estudio desde donde se van a abarcar. Para la psiquiatría, ojo, no le interesa si es psicópata o es sociópata. A la psiquiatría lo que le interesa es el trastorno de la personalidad antisocial en mayores de edad. En menores de edad es la cuestión de la conducta disocial. ¿Por qué? Porque hay que entender que nosotros tenemos, por ejemplo, por excelencia, nuestro mecanismo de defensa va a ser nuestra personalidad. Y entonces un trastorno de la personalidad antisocial tiene que ver con una personalidad de un sujeto, es decir, algo que se ha construido para afrontarse a la sociedad. Y entonces he aquí el trastorno de la personalidad antisocial, que es, por ejemplo, lo que nosotros podríamos relacionar con un sociópata. ¿Por qué? Sara Pérez Casparian nos va a decir que el sociópata va a ser trabajado desde la psiquiatría. Y entonces lo que va a decir ella es tiene que ver con que su daño es más bien una cuestión orgánica y que además este sujeto no va a poder recibir terapia, lo que necesita son medicamentos. Además sí de acompañamiento terapéutico, pero no hay marcha atrás. En cambio, en el psicópata lo que va a suceder es que va a ser un tema trabajado desde la psicología y porque tiene que ver con una afectación de la conducta. Una desviación de la conducta que sí se puede trabajar en terapia y entonces tiene como que ciertas cuestiones de esperanza de corregirlo, ¿no? La idea aquí es que hay otros estatutos que, por ejemplo, va a manejar tanto Hilda Marchiori como Sara Pérez Casparian, donde ya viene un enlistado, donde nos va a decir, esto es un psicópata, esto es un sociópata por sus características. Y entonces ya después podríamos decir, bueno, ¿es un sociópata o es un psicópata? De entrada, lo que sí tenemos que saber es que, pues, en efecto, es la figura de la antisocialidad por excelencia, ¿no? Y nos intriga tanto en estos ámbitos de la criminología y sin embargo quizás no sea lo más relevante porque tendemos a estereotipar estos sujetos. Mira, tenemos por ejemplo
otra cuestión que sería la perversidad. La perversidad es una estructura de la personalidad desde el psicoanálisis y tiene que ver con cómo se formó o cómo se desarrolló nuestra triada psicoanalítica. Por ejemplo, está la figura del padre, o bien la figura de la autoridad, la figura de la madre, que sería la figura del amor o del hogar o del cariño, y está el hijo. Entonces, donde hay una cuestión de mucha madre, es decir, mucho amor, mucho apego y todo esto con el hijo, estos se van a relacionar fuertemente, pero lo que hacemos en ese desarrollo es que no permitimos que la figura del padre como autoridad entre aquí, y entonces evitamos la cuestión del proceso de castración. Es decir, al niño no le vamos a implementar normas, al contrario, la madre también siempre va a estar haciendo lo que el niño quiere, y a la larga este sujeto puede ser en efecto una persona que tiene una cuestión de una estructura de la personalidad perversa, ¿no? Esto ya después lo podríamos relacionar con la cuestión del sadismo, del masoquismo, del voyerismo, del exhibicionismo, pero bueno, ese es otro tema, ¿vale? Y muy interesante también, pero ese es otro tema. Ahorita, la cuestión es que tenemos estas tres figuras. Cuando nosotros queremos ver al individuo peligroso en la criminología, desde la psiquiatría, sería trastorno de la personalidad antisocial o sociopatía. Desde la psicología sería psicopatía, y desde la cuestión del psicoanálisis sería perversidad, ¿no? Sumamente interesante. ¿Por qué? Porque entonces ahora sí ya vienen estas tres películas de las que yo te comento. De repente, por ejemplo, en La casa de Jack quizás podríamos ver al individuo más malo de todos, porque digamos, más peligroso, o el que más daño puede llegar a causar, porque sí es un sujeto que pues de alguna manera no tiene límites, y además no tiene empatía, no tiene sentimientos, no tiene indiferencia afectiva más bien, y entonces sí es sumamente potente. En la criminología, lo que consideramos nosotros de repente, basados en la teoría que sacó Rodríguez, o más bien que construyó Rodríguez Manzanera, en 4 elementos, ¿no? Que sería, por ejemplo, el egocentrismo, la indiferencia, la habilidad afectiva y la agresividad. Pero Eric Chargoy, que es otro gran trabajador en México de la cuestión de la criminología y la personalidad, va a establecer una escala que tiene más, digamos, elementos, y este sería como que una cuestión de psicometría, ¿no? Pero ya, no nos metamos tanto en ese aspecto. Lo que quiero que veas es que, por ejemplo, aquel sujeto que identificábamos como individuo peligroso en la criminología es el perverso en el psicoanálisis, es el sociópata en la psiquiatría o el antisocial, y es el psicópata en la psicología. Por supuesto, tenemos ahí como que otros elementos que considerar, pero bueno, eso es tema de otra cuestión. ¿Cuál es el punto de estas figuras que hemos trabajado? Lo que tenemos que evitar, por ejemplo, cuando yo hago análisis de cine, es que de repente lo que vemos es que nosotros solemos estereotipar a los sujetos y a las conductas. Entonces generamos cierto estereotipo de estos asesinos y de estos sujetos, o lo romantizamos, como en el caso del Joker. De repente todo el mundo se sentía un Joker, y pues nada que ver. Tengo un amigo mío, que en realidad también es mi maestro, que se llama Javier Jaime Cienfuegos, y por ejemplo lo que él nos explicaba en alguno de los cafés que impartimos es que nosotros queremos ser, por ejemplo, el Joker, pero no nos identificamos con un sujeto que pertenece a la mala salvatrucha, que le dicen el Smiley. El Smiley es un sujeto que tiene como cuestiones de tatuajes, de payaso, etcétera, y él se ha cometido actos pues, brutales, ¿no? Muchas muertes, muchas violaciones, etcétera. Y nosotros no nos queremos parecer a Smiley, nos queremos parecer al Joker, o nos queremos parecer a Lange, ¿no? Al ángel, a este Charlie Brown, que es una película maravillosa también. O bien nos queremos quizás parecer a Jack. Jack, yo creo que sí es un sujeto que da miedo, ¿no? Jack sí es un tipo que tú dices, esperaría no encontrármelo por la calle porque seguramente se finí, ¿no? Entonces hay ahí como que la cuestión, ¿no? Nosotros tendemos a romantizar esta figura de la locura, incluso de la antisocialidad, y quizás no vaya por allá. Hay que tener cierto talante para decir, a ver, hasta aquí, ¿vale? Pero bueno, la cuestión de repente de trabajar estas figuras es que veamos que hay ciertas posibilidades también ahí de crecimiento, etcétera. Lo que te iba a mencionar es que nosotros, ya cuando consideramos, por ejemplo, el factor predisponente por excelencia, hablando de la cuestión exógena, es decir, cuál es ese factor social que nos afecta a todos, es la cuestión del capitalismo y el neoliberalismo, etcétera. ¿Por qué?
porque nosotros somos una sociedad o vivimos en un momento histórico sociocultural que lo que oferta y de hecho hasta gratifica son estos tipos de personalidades. Por ejemplo, alguien que no tiene sentimientos, alguien que busca lograr sus fines a toda costa y que no le interesa entonces pasar por otras personas para lograr sus objetivos. Una persona que no se va a relacionar, que aparentemente va a ser indiferente afectivo y que mientras él establezca lo que quiere, entonces se va a lograr. Hay una plática que te voy a dejar aquí abajo de TED Talk que es buenísima porque entonces ahí este sujeto, que no recuerdo ahora su nombre, lo que hace es ir a investigar quién es una persona que trabaja la cuestión de la psicopatología, o más bien la cuestión de la psicopatía por excelencia es Vicente Garrido Genovés, que es un español, y entonces él tiene, por ejemplo, ciertas pruebas y todo, como la prueba HAR, ¿no? O el PCL, pero esos son otros temas. Este sujeto del TED va, lo entrevista y le dice, bueno, mira, tú tienes que considerar que estas pruebas también a veces pueden fallar, que no son un hecho totalmente acabado. Y entonces lo que le dice es, muchas de estas personas pues pueden al final de cuentas pues tener estos rasgos de personalidad y ya está. Entonces este amigo lo que se da cuenta, y más bien tiene que ver también con el estudio que hace, es que los empresarios, los CEOs, ¿no? Estos gerentes normalmente tienden a tener estos perfiles. Y por ejemplo, Fyodor Trotsky nos va a decir, este tipo de personalidad es importante porque de alguna manera son los que pueden tomar decisiones frías, calculadoras en el momento, donde está toda la cuestión de la emoción en alguien más. Ahí no importa, importa la neurona y dice aquí, bye. Y entonces esto evidentemente es muy útil, o lo toman como utilidad las empresas y la industria para generar ¿qué? Capital, decidir, generar, ganar y quitar de lado la cuestión humana o los sentimientos y todo esto. Es un exceso de padre y de super yo, pero una figura que se forma perversa es por una carencia total de la figura del yo o por del super yo, que sería el padre, o por una cuestión muy rígida, o carencia o dureza igual del super yo. Porque por ejemplo, si tú te vas a la vida de estos sujetos, y esto lo sé por mi amiga y maestra Lilia López López, que lo que nos diría es, en efecto, ¿no? Estos sujetos lo que tienen es una vida de sumos castigos que, por ejemplo, lo que terminan formando es una estructura perversa de la personalidad. Eso entonces sería como que nuestro tema de acá. ¿Cómo lo relacionamos con la batalla? Pues porque nuestras guerras, nuestras nuevas guerras se están jugando en la industria, en el capitalismo, quizás en el neoliberalismo, y tendríamos que generar ciertas resistencias porque, si te das cuenta, lo que permitimos en este momento es a este individuo perverso. Si a ti te interesa la conferencia de, por ejemplo, donde hablé del ángel y del Joker, pues bueno, espero poderla subir pronto y que la veas, ¿no? Ya te la compartiré, si estás interesado igual por acá coméntame y todo, y seguimos platicando. Y pues, sin más, voy a tratar de mostrarte un poco de este espacio para que cerremos por hoy. Mira, este es el castillín. Esto es un poco más de la ciudad, que es una hermosura. Y bueno, esto fue The Sherlock's Vlog. Yo soy el profesor Panchi y terminamos hasta aquí. Nos vemos pronto. Chao. Bye.